Hola chicuelos, buenas, buenas. Otra vez yo, esta vez para la clase de español. Hoy en español tenemos una sesión muy especial, muy bonita, dedicada a la poesía. ¿A ustedes les gusta la poesía? ¿Han escuchado un buen poema? ¿Cuál es su poema favorito? Pregúntenle a ver si de pronto en su casa su mamá o su papá tienen algún poema especial. Es muy común que las parejas se dediquen poemas entre ellos. Hay veces los escriben o hay veces buscan un poema de un autor famoso. Yo sé que Benedetti tiene buenos poemas, Jorge Luis Borges. Entonces, bueno, hoy nos vamos a tratar de divertir mucho con esta sesión. Me hubiera encantado acompañarlos en persona, pero voy a dar lo mejor de mí para que tengan una excelente sesión de poesía el día de hoy. Entonces, la poesía no tiene que ser romántica necesariamente, como que ha caído un poquito en ese cliché, pero en realidad es una expresión artística que da cuenta de la profundidad de la mente humana, del espíritu humano para sentir, para expresar sus sentimientos, opiniones. Hay poemas que son existenciales, filosóficos, políticos, obviamente también pues de amor. Les voy a compartir un par, pero primero vamos a entender la estructura del poema, ¿no? Porque el poema siempre debe tener un componente que es metafórico, simbólico, alegórico. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si te dicen como te extraño, como el desierto extraña la lluvia. ¿Mm? Esto es una metáfora, ¿no? Y el poema, por lo general, se maneja en este lenguaje metafórico. Entonces vamos a entender un poquito sobre la estructura de los poemas. Después yo les voy a compartir algunos de mis poemas personales, así que en la juega. Espero que les guste. Y pues nada, vamos a comenzar. Bueno, entonces, el poema. El poema posee una estructura compuesta por versos y estrofas. ¿Listo? También posee unas características como el hablante lírico, las rimas, el lenguaje poético es subjetivo y expresa sentimientos. A esto yo le agregaría pues el tema metafórico, aunque puede ser este tema lírico o el lenguaje poético, se suele expresar en metáforas. Y también el poema por lo general maneja unos ritmos, ¿sí? O sea, los versos y las estrofas se manejan a través de ritmos, además de las rimas. O sea que el poema, el poeta clásico, hay diferentes tipos de poesía, ¿no? Hay una que es más libre, una que es más estructurada, pero por lo general, y ya se van a dar cuenta, las estrofas y los versos se cuentan las sílabas para que se mantenga el ritmo de la estructura del poema. Ya les voy a dar un ejemplo. Se conocen grandes poetas y, bueno, este es un poquito como de la estructura y el lenguaje poético. Ah, ok, mira, acá está lo que les decía de las metáforas. El lenguaje poético se maneja a través de figuras literarias, ¿no? Entonces las figuras literarias son, por ejemplo, el símil, la metáfora, la alegoría. ¿Mm? Entonces, vamos a ver esto plasmado en un ejemplo de un poema. Este fue el poema que yo le escribí a la profe Dayana este año. Yo sé que se van a burlar de mí, chinitos. Ay. Y este es un poema conocido en el mundo de la literatura como un soneto. Los sonetos fueron populares en la antigüedad, aunque Shakespeare también escribía sonetos. Los sonetos se caracterizan por tener una estructura de rima y de ritmo muy específica. Entonces les voy a compartir un ejemplo. Este es un soneto shakespeariano, ¿sí? Si se dan cuenta, los versos y las estrofas son contados por sílabas, ¿sí? Entonces, 16 sílabas, 13, 16 y 13. Y acá la estructura de rima es la primera rima con la segunda, ¿m? Con la tercera, y la segunda rima con la cuarta. En la segunda estrofa, primera y segunda línea riman, y la tercera y la cuarta riman. ¿M? En este verso, por ejemplo, todas las líneas tienen 15 sílabas.
Y se los voy a leer para que vean cómo es la lírica. Pues. Se llama Sin ella. El tiempo cede ante la belleza de su sonrisa. Nada fue, ni es, ni será jamás sin ella. En su amor yace el amparo de las pitonisas y las inspiraciones de las epopeyas. ¿Qué será de mí sin ella? Sin su risa de doncella. Desesperanza en reverberación, dura querella. Noches largas, la tarde gris, mañanas parcas. Insufrible el lastre, la carga amarga. Pero hoy su presencia revitaliza mi mundo. Su calor y su pudor son un solemne resplandor, y la vida se inclina con un gesto profundo, protegiéndome de la calamidad de un mundo sin ella. Oh. Muy lindo, ¿no? Pero entonces, si se dan cuenta, lo que hace la estructura es darle fluidez y darle belleza a la producción escrita. ¿Mm? Hay un ritmo, hay una estructura de ritmo, hay una estructura de ritmo, hay unas rimas también, hay una estructura de rima, una estructura de ritmo, y esto lo que le da es un sentido estético, o sea, de lo bello, de lo sublime. ¿Mm? Porque si no serían solo palabras. O sea, si nosotros escribimos esto simplemente en un párrafo largote, no va a tener la misma belleza y la misma fluidez que si lo dividimos por estrofas y las estrofas por sílabas y las líneas en verso y con estructura de rima, ¿no? Entonces, para que se den cuenta. Muy bien. Vamos a entrar entonces ahora en materia con la guía, que es... A ver. Acá tenemos... Muy bien. La guía 21, poema o poesía. Entonces, Alberto está enamorado de Kimberly y no sabe cómo expresarle sus sentimientos. Además, cada vez que se le acerca, ella ni siquiera lo determina. Leyendo un libro, Alberto se ha encontrado un poema. ¿Será buena idea enviárselo? ¿Por qué? ¿Qué tendrá que decir el poema que le va a enviar Alberto a Kimberly para expresar sus sentimientos? ¿Qué es un poema? ¿Para qué sirven los poemas? Entonces ya hablamos un poquito sobre lo que es la poesía, ya les mostré un ejemplo. Les voy a mostrar otro ejemplo para sacar un poquito el poema de esta estigmatización o el prejuicio de que son solo románticos. Yo le escribí un poema a un perrito mío que falleció hace un par de años, que en paz descanse, se llamaba Toby. Pero bueno, vamos a leer la definición del poema. Entonces, los poemas son escritos literarios que expresan sentimientos y pensamientos por medio de las palabras. Con ellas, los poetas crean mundos llenos de imágenes auditivas y visuales para despertar en nosotros la sensibilidad. Los poemas se componen de versos, que son cada una de las líneas de un poema, y de estrofas, que son grupos de versos. Entonces, el verso, la línea, y la estrofa, que es el conjunto de los versos, de las líneas. ¿Listo? Como les acabo de mostrar, ¿no? Entonces, acá hay un poema, lo vamos a leer, pero primero les voy a leer el que yo tengo de mi perrito. Es súper especial. A veces cuando lo leo lloro y todo. A ver. Y se van a dar cuenta que este poema tiene una estructura diferente. Es una estructura más libre. Se llama Mi perro humanista. Igual si se dan cuenta, maneja las estrofas a través de 4 versos, ¿sí? Pero este no tiene rima, ¿ok? Tiene ritmo, y las estrofas tienen su respectivo ritmo, pero no tienen rima. Pónganle cuidado. Se llama Mi perro humanista. Dice, de la misma manera que existen humanos animalistas, existen perros humanistas. De la misma manera que existen amores perros, existen perros que aman. El amor por una especie ajena es de gran admiración, y de admiración es vivir amando.
dejando que el amor coja el comando. Pero nada de esto compara con Toby, mi perro humanista. La existencia y condición humana son para Toby un gran paradigma. Le gusta tanto el ser humano que disfruta del banano. Es un perro especial, singular y muy particular, aunque el humanismo en una bestia es un conflicto existencial. De distintas maneras, Toby expresa su fiel lealtad, compasión y sin frialdad ama a la humanidad. Su pelaje, negro esclavo, rechaza todo el racismo y su alma siempre anhela el calor del humanismo. Muy lindo, me dan ganas de llorar. Entonces, si se dan cuenta, este poema maneja algunas rimas, pero las rimas no están estructuradas como en el anterior que les mostré. Pero si se dan cuenta, yo no sé, la idea es que ustedes piensen un momento sobre lo que sintieron al leer este poema, porque la idea de la poesía es que nos transmita sentimientos, reflexiones. Nomás al yo leerlos, yo me emociono, ¿sí? Hasta me conmuevo un poquito. ¿Qué sienten ustedes al leer estos poemas, no? Para que lo reflexionen, de pronto lo piensen, lo discutan. Pero bueno, si bien hay poemas románticos, poemas triviales, hay poemas que son conmemorativos o tributos, ¿no? Bueno, vamos a leer entonces el poema de nuestro joven Romeo acá, ¿cómo se llamaba el chino? Alberto. Entonces, dice, puentes. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. Un puente colgante con tiza brillante. Puentes de madera con lápiz de cera. Puentes levadizos, plateados, cobrizos. Puentes irrompibles de piedra invisibles. Y tú, quien creyera, no los ves siquiera. Hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno. Mas como te quiero, dibujo y espero. Bellos, bellos puentes para que me encuentres. Ah, estuvo lindo. ¿Cuál les gustó más, este o los míos? Los míos son más chéveres. Bueno, entonces, encierra los sentimientos que expresan el poema. Entonces, ¿qué sienten ustedes al leer este poema? ¿O qué sentimiento creen ustedes que trata de transmitir el autor? Hagan lo mismo con mis poemas. ¿Qué creen que yo estaba tratando de transmitirle en mi poema a Toby, mi perrito? ¿O qué creen que estaba tratando de transmitirle a Dayana? ¿No? ¿Qué se dice sobre el sentimiento que escogiste en el punto anterior? En algunos versos hay contradicciones. ¿Cuáles son? Explica tu respuesta. Elabora un dibujo con lo que te inspira este poema. Ten en cuenta las imágenes auditivas y visuales que te ofrece. Opina. ¿Crees que Alberto puede enviar este poema a Kimberly? ¿Por qué? Si quieren sobre el dibujo, pueden también hacer el dibujo sobre mi poema, el del perrito, por si de pronto les parece más interesante. Pero entonces tendría que indicar, ¿no? Entonces, este poema, este dibujo es sobre el poema del profe Estefano. Y con eso yo lo tengo en cuenta en el momento de calificarlos. Bueno. Poemas en voz alta, es lo que acabamos de hacer literal, ¿no? Observa las palabras finales de cada verso, que tienen en común las palabras, poema y problema. Y desechar y cosechar. Subraya en las palabras de cada verso las sílabas que tienen acento. Ahora, lee las estrofas en voz alta, haciendo énfasis en las sílabas que subrayaste. ¿Cómo suenan? La idea es que hagan como un pequeño análisis del poema, que lo dividan por estrofas, por versos, que cuenten cuántas sílabas tiene cada verso, que subrayen también las estructuras de rima y así. Muy bien. Entonces, música al leer. Esta es la idea del poema, que suene como una lírica. Suena como música. De hecho, muchos de los poemas que existen se han convertido en música y viceversa. Como que son géneros muy cercanos. Al leer un poema en voz alta, encontramos que tienen musicalidad. Esto se debe a que posee rima y ritmo, lo que les explicaba. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos en las sílabas de las palabras que están al final de cada verso. Cuando los sonidos son iguales,
Coinciden tanto las vocales como las consonantes. Decimos que la rima es consonante, como en poema y problema. Cuando los sonidos son semejantes, coinciden solo las vocales. Decimos que la rima es asonante, como nieve y viene. El ritmo se produce por la distribución de los acentos dentro del verso. El ritmo le da musicalidad y significado al poema, es decir, permite identificar el sentimiento que quiso construir el poeta. Lee el siguiente poema mentalmente. Yo se los voy a leer en voz alta igual, pero para que lo lean también en sus propias cabezas. Los chicos de la calle. Los chicos de la calle esta mañana rompieron un cristal en mi ventana, y mi alcoba, tan triste y tan sombría, se ha llenado de luz y de alegría. Han llegado hasta mí cosas suaves, olor de flores y canciones de aves, la vida y el amor en alboroto, por el milagro de ese vidrio roto. Ese está tiernito. Muy bien. Explica, prepárate para leer el poema en voz alta. De ser necesario, lee de nuevo para identificar los siguientes aspectos. ¿Qué sentimientos o sentimientos se expresan? Identifica las palabras que riman en cada estrofa. ¿Qué clase de rima es? Subraya en cada verso los acentos. ¿Reconoces el ritmo del poema? Lee oralmente el poema poniendo el ritmo que dan los acentos. Expresa con tu voz los sentimientos que propone el autor. Presenta el poema a tus familiares. Pregúntales cómo lo hiciste y pide consejos para mejorar tu expresión oral. Parece que les van a poner a escribir un poema, chicos. Súper. Vamos con todo. Recuerden que la poesía es sinónimo de libertad. O sea, la idea es que tengan algunas estrofas, por lo menos mantengan una estructura de ritmo. No tiene que rimar, pero si se le miden a hacer un poema con rimas, súper lindo. Pero entonces, con base en lo que han visto en la guía y con base en lo que yo les he mostrado, la idea es que se animen y escriban un poema. Súper chévere. Bueno. Colecciones de palabras. A Victoria le encanta coleccionar palabras. Cada vez que lee un poema, escribe las que más le gustan. Ya tiene 2 páginas de su cuaderno llenas de ellas, pero no sabe cómo organizarlas. ¿Podrías ayudarle? ¿Cómo podrías hacerlo? Propon varias formas. Victoria leyó el siguiente poema de Gloria Fuentes. Los peces van a la escuela. Dice, hay un colegio en el fondo del mar, y allí los bonitos bajan a estudiar. Y el que más escribe es el calamar, y el que menos sabe, no sabe la A. A dar la lección, pez espada. Va, lleva su puntero para señalar. Y después, muy serios, todos a rezar, pupitre de perlas, bancos de coral, encerrado verde y tiza de sal. Muchos pececitos ríen al sumar, y el buzo a los peces bajaba a asustar, con su cara blanca dentro de un cristal. Está lindo. Clasifica las palabras que resaltó Victoria en el poema. ¿Qué grupos puedes hacer? ¿Qué relación tienen las palabras de cada grupo? ¿Qué son los campos semánticos? Las palabras bonitos, pececitos, pez, espada y calamar forman un mismo grupo, ya que todos son animales que viven en el mar. Estas palabras conforman un campo semántico, que es un conjunto de palabras con significados relacionados y que pertenecen a la misma categoría gramatical. Las palabras que conforman un campo semántico tienen significados compartidos, la característica común que los reúne, y otros diferenciadores. Analicemos el campo semántico de los animales que viven en el mar. Entonces, tenemos el campo semántico, bonito, pez espada y calamar. Significado compartido, animal que vive en el mar, pez. Significado diferenciador, comestible y más pequeño que el atún. El bonito es un tipo de pez, ¿no? Por si no sabían. Bueno, el pez espada. Animal que vive en el mar y que es pez también, ¿sí? Los tres comparten este significado, pero tienen significados diferenciadores. Por ejemplo, el pez espada es grande,
sin escamas, con la mandíbula superior en forma de espada de 2 cortes. Y el calamar es un molusco, que tiene una gran cabeza y 10 tentáculos. Elabora una tabla como la del ejemplo, con los grupos del punto 11. Clasifica las palabras que Victoria tiene en su cuaderno y escribe el campo semántico al que pertenecen. Puedes usar el diccionario si desconoces el significado de alguna. Entonces, para que organicen estas palabras según el campo semántico. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que laurel, helecho, cedro, ceiba son diferentes tipos de plantas de vegetación. Tigrillo, mono, rana, tucán son animales. Aullar, croar, gorguear, rugir son sonidos. Ahí están básicamente como los diferentes campos semánticos, ¿vale? Explica. ¿Para qué te sirve saber qué es un campo semántico? ¿Cuándo puedes utilizarlos? Además de la tarea, ¿no? Bueno, por último, les voy a compartir un poema que me gusta mucho, que es de Jorge Luis Borges. Es un poema donde es como un diálogo de él con él mismo. ¿Listo? Entonces, se llama Borges y yo. Borges es uno de los mejores literatos de América Latina. Él, de hecho, fue el que inspiró a Gabriel García Márquez. O sea, sin Borges no existiría Gabriel García Márquez, que es el mejor autor de Colombia, sin duda alguna, y de los mejores del mundo entero, ¿no? Entonces, Borges fue el precursor de Gabriel García Márquez. Y escribió un poema que a mí me gusta mucho, es de mis favoritos, se llama Borges y yo, y es un diálogo que él tiene con él mismo. De pronto se pueden inspirar en este poema para escribir el de ustedes. ¿Cómo sería una conversación de Dominic con Dominic, de Nina con Nina? ¿Qué le dirían a ustedes mismos si lo tuvieran de frente, ¿no? Entonces les voy a compartir. Entonces, Borges y yo. A ver. Y lo chévere de este poema es que Borges, él mismo fue el que lo recitó. O sea, él se quedó ciego al final de su vida, entonces le tocó aprenderse sus poemas para poder grabarlos y los recitó. Entonces, esto es una joya cultural. Borges y yo. Es una reliquia realmente. Espero que les guste, tanto como me gusta a mí. Y con esto terminamos la sesión de hoy, ¿vale? Este es Jorge Luis Borges. Y dice... Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso. Las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy.
pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Wow. Entonces es como el Borges interior, hablándole al Borges exterior, ¿no? ¿Qué les diría el Dominic interior, la Nina interior? ¿Se han sentado a escucharlo? Interesante, ¿no? Pues esa es nuestra sesión de poesía. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. La verdad estuvo muy linda. Y nada, yo veré esos poemas, ¿no, chicuelos? Entonces, pues nada. Se cuidan, que sean sumamente felices y hasta la próxima. Bye.